Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y estamos aquí en este nuevo episodio podcast de hoy lunes 8 ya de mayo. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y le mando también un saludo especial a Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio de este episodio podcast, y también a David Ospina, que nos hizo la imagen, el logo del Cuadrante Alfa. También los invito para que escuchen el Cuadrante Deportivo que sacaron el día de hoy Iván Dacho y Marlon Mata con el resumen del fútbol internacional, el fútbol nacional, el tenis, Fórmula 1 y demás deportes para que lo escuchen. Y también un saludo especial a todas las personas que nos acompañan en @cuadrantealfa en Twitter como en el grupo en Telegram. Ya saben que este podcast se emite en Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn Radio, iVoox, YouTube y muchas plataformas más para que por favor nos compartan, nos ayuden a crecer, nos ayuden a llegarle a muchas más personas y también para que nos sigan. Ha seguido el revuelo por parte de la situación de Petro como presidente, de su recorrido en España, en Portugal, ya hoy se está regresando a Colombia, y de lo que sucedió con el tema del fiscal, algo que hablamos extensamente el viernes pasado junto a Iván Dacho en un muy buen programa conversado, charladito, que por lo visto, mirando las métricas, a mucha gente le gustó, así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes que estuvo pendiente de este episodio de podcast y también a quienes nos dejan los comentarios en las diferentes plataformas. Hablado de ese programa, nos dimos cuenta con Iván Dacho que Gustavo Petro sacó un comunicado de prensa sacado desde Presidencia de la República que recoge mucho de lo que nosotros habíamos anticipado, habíamos hablado en ese episodio podcast del viernes. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Es interesante saber que efectivamente Petro corroboró, confirmó, se retractó sobre la equivocación que tuvo a la hora de interpretar sus funciones como presidente, algo que es muy delicado, pero pues que era oportuno que él saliera a corregir para no seguir incurriendo en ese error, en esa mala interpretación que le da Gabela, que le da, mejor dicho, que se la sirve en bandeja de plata para que la oposición, pero que también la prensa salgan escandalizados a decir todo lo que han dicho. Se puede decir prácticamente que hoy Vicky Dávila, Luis Carlos Vélez son los jefes de la oposición. Ni siquiera ahorita la jefatura de la oposición recae en el uribismo, ni siquiera recae en Vargas Lleras, Cambio Radical, no, recae en Vicky Dávila, en Luis Carlos Vélez. Ellos dos hoy son los jefes de la oposición, son los opositores del gobierno que tenemos en este momento. Y la prueba no es más que miren los trinos que han sacado, los titulares que han sacado, las columnas de opinión que han sacado. Así de sencillo. Pero hablemos esta vez del uribismo. El uribismo alega y dice que hay no uno, sino varios golpes de Estado, que este gobierno está incurriendo en diferentes golpes de Estado. Uno, un golpe de Estado contra el Congreso llevando a la Guardia Indígena. Otro, golpe de Estado que le están cometiendo al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, por ende, a la rama judicial. Lo hablábamos el viernes pasado también. Llegaron los indígenas, llegó la Guardia Indígena y empezó a hacer acto de presencia en la Plaza de Bolívar. Se movilizaron, como se puede movilizar cualquier otro grupo de personas. El problema aquí es que para el uribismo los indígenas son incómodos. Los indígenas son una molestia. Los indígenas ni siquiera deberían existir en Colombia. ¿Para qué tener una población indígena? ¿Para qué ellos están gozando de derechos y beneficios otorgados desde la misma Constitución? Entonces empezaron a decir que no, que es que la presencia de los indígenas era fuertemente armada. Fue Luis Carlos Vélez el que lo dijo. Y en el video claramente se veía que lo que ellos estaban portando era sus bastones de mando. Como se dieron cuenta que se les empezó a controvertir ese punto de vista, diciendo que los indígenas ni estaban armados ni nada, que lo que tenían o lo que ellos estaban portando era sus bastones de mando, el doctor Londoño, en su editorial del viernes pasado y en la de hoy, empezó a decir que sus indígenas estaban haciendo acto de presencia para asesinar a los congresistas que no votaran las reformas de Gustavo Petro. Y para eso, hoy, lunes 8 de mayo, en el programa de La Hora de la Verdad, entrevistaron a Paloma Valencia en donde dijeron lo siguiente. Muchísimas gracias, senador. Aquí recordamos hace unos minutos que en un momento crucial en la historia de Colombia
un personaje cuyo nombre no quise citar para que lo citen nuestros oyentes, tuvo que decir: voto por José Hilario López para que el Congreso no sea asesinado. Habrá que votar por las reformas de Petro para que los indígenas no entren a moler a palo a los congresistas de la República. ¿Cómo ve usted esa Pues amenaza eso, contra el Congreso? pues eso es tremendamente fuerte, no porque la gente se haya amedrentado, porque usted sabe que en el Congreso, pues afortunadamente había mucha vigilancia y ESMAD y todo eso, pero lo que sí empieza a aparecer es que el gobierno Petro pues está fortaleciendo todos estos grupos de autodefensa en desmedro de las Fuerzas Armadas y el país ya recorrió esos caminos de esos grupos de autodefensa. Ahora nos quieren legalizar todas esas guardias campesinas que las vimos tomándose en San Vicente del Caguán, la empresa de Energy y todo lo que eso significó de secuestra de los 78 miembros del ESMAD, el asesinato de uno de ellos. Luego esas mismas guardias campesinas aparecen en la reunión de Iván Mordisco y allá es que vamos, ¿no? A la legalización de todos estos grupos de autodefensa que en el caso de Bogotá pues estaban armados con palos, que tenían además chuzos venenosos. No sé si usted tuvo ocasión de ver la explicación que ha circulado mucho en las redes sociales, donde se muestra pues que efectivamente tenían veneno, los palos con chuzos, pero que las guardias campesinas famosas pues sí están armadas y armadas de manera significativa. Y aquí hay que hacer un parangón entre lo que fueron las Convivir y lo que son estas guardias que nos están creciendo en el país. Las Convivir eran organizaciones no armadas con comunicaciones para cooperar con la fuerza pública. Estas son organizaciones más o menos armadas que no cooperan con la fuerza pública, sino que pretenden reemplazar en vastos sectores del territorio la fuerza pública. Creo que aquí empezamos a ver el germen de la debilidad del Estado y Colombia conoce muy bien ese camino. Aquí o tenemos un Estado fuerte o tenemos violencia. Aquí tenemos entonces a una senadora de la República diciendo que los indígenas están en Bogotá para asesinar a los congresistas, que ellos están armados con sus bastones y que esos bastones tienen puntas envenenadas, que son armas peligrosas. ¿Armas de qué tipo? ¿De destrucción masiva, como las que hablan a veces en Estados Unidos? ¿Armas biológicas por ser puntas venenosas, según la senadora, la honorable senadora Paloma Valencia? Senadora que es recordada por querer dividir el departamento del Cauca en dos, entre gente de bien y gente de no bien para ella. Y no bastando con esto, empiezan a decir que hay un golpe de Estado fraguándose por parte de Petro al tener en sus indígenas un grupo de autodefensas. Y lo escucharon ustedes, para Paloma Valencia, las Convivir si eran buenas, eran necesarias, pero la movilización indígena, en cambio, no. La movilización indígena es peligrosa, es terrorista, busca asesinar a los congresistas, ya que ellos están armados con sus bastones de mando con puntas envenenadas. Eso es lo que dije, eso es lo que ella dijo, y ustedes lo pudieron escuchar muy claramente. Lo hemos compartido también en el grupo en Telegram, ya la entrevista completa. Entonces, ya vamos en el relato que Petro tiene autodefensas, que estas autodefensas no buscan trabajar en conjunto con la fuerza pública, sino que buscan reemplazar a la fuerza pública. Según ella, según Paloma Valencia, según el doctor Londoño, según esa cúpula del uribismo en la hora de la verdad, dicen que los indígenas buscan reemplazar a la fuerza pública para asesinar, para coger a garrotazos a los congresistas que no voten las reformas de Petro. Este relato que están diciendo es peligroso. Y aquí es en donde las comunidades indígenas deberían sacar comunicados fuertes rechazando la postura de esta senadora. Es más, deberían denunciarla ante la Corte Suprema de Justicia, que es el juez natural de ella, como senadora, con el fuero que tiene. Porque ella está instigando, está poniendo, en palabras de Francisco Barbosa, una lápida sobre cada una de las personas que hoy son indígenas y sobre cada una de las personas que conforman esa guardia indígena. No hubo desvanes, no hubo vías de hecho, sencillamente hubo una movilización de un grupo indígena que hizo acto de presencia en la Plaza de Bolívar. Y sin bastarle todo lo que dijeron en esa entrevista, el doctor Londoño sacó lo siguiente en su editorial del día de hoy, posterior a esa entrevista con Paloma Valencia. El eterno retorno de las cosas. Fue Mariano Espina Rodríguez el que escribió su voto, que es un voto que deja constancia en la historia del país. Voto por José Hilario López para que el Congreso no sea asesinado. El Congreso iba a ser asesinado.
Las barras eran barras de asesinos, listos a cambiar, a caer sobre el Congreso si no elegían a José Hilario López. Fue necesario votar por él, y nos salvamos de una matanza, pero tuvimos la vergüenza de un golpe de Estado que el país recuerda. Un golpe de Estado que dieron las barras asesinas. La pregunta es si vamos a repetir la historia. Y si estas reformas de Petro, la reforma a la salud, que empieza a discutirse ya, la reforma a las pensiones de jubilación, para que Petro se las pueda robar y hacer lo que le dé la gana con ese que es el patrimonio de los colombianos, acabando los fondos de pensiones que están extraordinariamente bien manejados y productivos, como la historia lo demuestra. Y en lugar de todo eso, lo que vamos a tener es una reforma a la jubilación para que el gobierno disponga de los bienes de los jubilados en Colombia. Y una reforma laboral que nos hace preguntar cuál será el loco que cree un puesto de trabajo en Colombia cuando el trabajador no puede ser despedido de ninguna manera y los sindicatos prácticamente pasan a gobernar las empresas colombianas. De manera que eso es lo que tenemos. Y para soportar esas reformas, como no tienen mayoría en el Congreso, como el Congreso se ha sublevado contra ellas, como es visible que Petro no tiene mayorías parlamentarias suficientes para aprobarlas, se trajo a los indígenas, armados con palos que tienen puntas venenosas. Por lo menos estaban hasta hace unas horas en la Plaza de Bolívar, para que tal vez los congresistas tengan que repetir: voto por la reforma de Petro para que este Congreso no sea asesinado. Entonces, el doctor Londoño, en su editorial de hoy, trae para el recuerdo un hecho histórico, diciendo que en ese entonces los congresistas tuvieron que votar de cierta forma para no ser asesinados y que esa misma historia se está repitiendo. Entonces, que hay una imposición de la fuerza, hay una amenaza por parte de los indígenas, grupo autodefensa, según ellos, de Gustavo Petro, que quieren coger a garrotazos y asesinar con sus bastones de mando, que tienen puntas venenosas, a cada uno de los congresistas. Realmente esto es absurdo. Y que recurran a este tipo de argumentos es absurdo. El problema es que mucha gente les cree. Mucha gente cree que un solo indígena o un grupo de indígenas van a ser capaces de meterse al Congreso o van a ser capaces de romper el esquema de seguridad de cualquier congresista para abalanzarse contra la humanidad de algún congresista, de algún senador o representante de la Cámara, darle un garrotazo y asesinarlo con una punta envenenada de sus bastones de mando. Cuando uno ya mira ese relato, pues uno se da cuenta lo absurdo que es, lo ridículo que es. Pero vuelvo y digo, el problema es que mucha gente lo cree. Y esto hace que grupos de extrema derecha, esto hace que grupos a los que sí les gusta convivir, a los que creen que están haciendo patria, pues busquen atentar contra la Guardia Indígena o busquen atentar contra cualquier otra agrupación indígena, porque para ellos los indígenas son incómodos, son molestos. Entonces hay que defender a Colombia de ese golpe de Estado que está haciendo Petro con sus autodefensas que quieren matar a los congresistas que no voten sus reformas. Entonces hay que salvar a Colombia atacando, contrarrestando, neutralizando, eliminando esa molestia que vienen a hacer los indígenas para ellos. Ese discurso es peligroso. Y si tuviéramos un fiscal serio, estaría ya investigando cómo es que es posible que desde un partido político se esté instigando, se esté haciendo una apología de forma xenófoba, de forma genocida, contra un grupo poblacional importante y que está protegido por la Constitución, que son las diferentes agrupaciones indígenas. Esto que hace el uribismo, vuelvo y digo, es preocupante. Pero claro, Luis Carlos, Vicky, cada uno de ellos, en sus diferentes medios de comunicación, no dice nada. Aquí lo preocupante es que Petro dijo que él era el jefe del fiscal. Y que para ello eso es un fuerte golpe de Estado. Y sale Francisco Barbosa a decir que Petro le va a dar la orden para que los militares lo aprendan a él, lo arresten, y que para eso él va a sacar a su familia del país porque está corriendo peligro, según Francisco Barbosa. Y Vicky Dávila y Luis Carlos están escandalizados. Claro, Luis Carlos Vélez fue el que empezó, en palabras de Petro, con el relato periodístico que son los indígenas los que están haciendo presencia fuertemente armados. A ellos no les interesa la población indígena. No la quieren defender, la quieren desprestigiar. Y si vemos la otra situación,
Dicen que Gustavo Petro está entonces cometiendo un golpe de Estado al no respetar la separación de poderes, al irrespetar, al menoscabar, la rama judicial, en este caso al fiscal general de la nación. Pero cuando desde el uribismo, estando ellos en el poder, hacían lo mismo, criticaban las actuaciones de la rama judicial, ahí sí no decían nada, ahí sí a ellos no les importa. Me refiero a ellos, a Luis Carlos Avicki. Escuchen ustedes lo que decía el doctor Londoño hace 3 años, año 2020, recordando que la Corte Constitucional cometía golpes de Estado al no permitir la reelección de Uribe. Uribe estaba trabajando en lo que la gente estimaba que era lo esencial, el tema de la seguridad, el tema del desarrollo económico y el tema de la inclusión social. Y ganó las elecciones y las ganó ampliamente, y vino la reelección y las volvió a ganar ampliamente, hasta que la Corte Constitucional resolvió que la reelección de Álvaro Uribe sería imposible para un tercer mandato y para cualquier otra época, lo que es obviamente un abuso de la autoridad de la Corte y un golpe de Estado que le dieron a los electores colombianos. ¿Cómo le parece? Álvaro Uribe quedó para siempre excluido porque ya fue 2 veces presidente y no puede volver a hacerlo nunca más. En una teoría que tiene la Corte Constitucional, cuando no le gustan los actos legislativos, o sea, los reformatorios de la Constitución, la Corte saca a relucir la gran teoría de la sustitución de la Constitución. Y con eso logra hacer un control constitucional que debiera ser solamente de vicios de forma a convertirlo en un control de fondo. Y eso fue lo que ocurrió precisamente con la reelección del presidente Uribe. La Corte hace lo que le da la gana y da golpes de Estado cuando le da la gana, y ha hecho con la Constitución política lo que le ha dado la gana. Aquí no elegimos una Corte Constitucional, elegimos un constituyente, elegimos un legislador, elegimos un poder omnímodo. Aquí hay una dictadura, que es la dictadura de la Corte Constitucional, sea la verdad dicha. Entonces tenemos que la Corte Constitucional cometió un golpe de Estado. ¿Por qué? Por no permitir la reelección indefinida de Uribe, porque según ellos, Uribe tendría que haberse reelegido no 1, sino 2, 3 o las veces que fuera necesario para evitar la hecatombe. Y resulta que cuando Uribe está en la presidencia y él decía que lo de él no podía ser flor de un solo día y que si ese proyecto político no continuaba, iba a suceder la hecatombe. Ahí no hubo miedo, ahí no hubo intentonas de reformar la Constitución, entonces reformando un articulito para intereses propios, no hubo ruptura de poder, no hubo ruptura del Estado Social de Derecho, de la separación de poderes, no, al contrario, hay que continuar con la seguridad democrática, los 3 huevitos y todas esas cosas. Cuando dicen que la Corte Constitucional entonces cometió ese golpe de Estado al no permitir la reelección indefinida de Uribe, o cuando dicen que la Corte Suprema de Justicia cometió ese peligroso golpe de Estado al investigar a Uribe. ¿Recuerdan ustedes que salió Iván Duque cuando se conoció que la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento a Uribe? Que incluso salían los congresistas del Centro Democrático a pedir, a convocar a la reserva activa del ejército para que saliera a defender, según ellos, la democracia. Buenas tardes, soy Paula Holguín, senadora de la República, y este es un mensaje para la reserva activa. Hoy yo no les voy a pedir que salgamos en defensa de Uribe porque es Uribe o por defender un partido, sino por defender la justicia, el Estado de Derecho y la democracia. Es imposible pensar que el expresidente Uribe, que ha combatido al narcotráfico y al terrorismo desde la legitimidad de la Constitución, la ley y el respeto al Estado de Derecho, hoy tenga como verdugos a los criminales que quieren llevarlo a la cárcel. El llamado es a que nos ayuden. Yo les voy a enviar un documento resumen que elaboró el partido sobre el proceso. Yo les pido que con imparcialidad lo lean y que nos ayuden pensando no solo en una persona,
en un expresidente, sino pensando en lo que puede pasar con Colombia, en el país. Un abrazo enorme. Ahí sí no hay ruptura del poder para Vicky. Ahí sí no hay ruptura del poder del Estado Social de Derecho para Luis Carlos Vélez. No, antes al contrario, está completamente justificado. ¿Por qué? Porque se están menoscabando los intereses de Uribe. O sea, los intereses de una única persona que sí puede estar por encima del Estado Social de Derecho en detrimento de Colombia, en detrimento de todo un país. Yo lo que espero de todo esto es que ya con la llegada de Petro en Bogotá, ya después de su gira por Europa, por la península ibérica, pues se pueda sentar con el Consejo Criminal del país, también con las altas cortes, pueda definir bien la situación de lo que está pasando con el tema de las denuncias que hay en contra del fiscal Barbosa y el tema de los paramilitares, el tema de las diferentes denuncias que han incurrido en su despacho pero que sencillamente no han dado frutos. Vuelvo y digo, como lo dije en el programa del viernes pasado, estoy completamente de acuerdo con ese comunicado de prensa que sacó la Corte Suprema de Justicia, pero también la Corte Suprema de Justicia debe tener el talante, debe tener la crítica para el fiscal, porque el fiscal también se ha estado equivocando. El fiscal sí ha estado actuando no de forma imparcial, sino protegiendo diferentes intereses, propiamente los de Uribe. El fiscal sí actúa para beneficiar unos pocos intereses. Y ahí está la columna del domingo pasado de Daniel Coronel hablando al respecto. Y lo que se ha denunciado a lo largo de meses de gestión, de años de gestión que tiene Francisco Barbosa. Que vuelvo y digo, Francisco Barbosa, su mérito para haber llegado a la fiscalía es que fue compañero de pupitre de Iván Duque, muy amigo de Iván Duque, estudiaron en la misma universidad, salieron junticos de estudiar Derecho en la Sergio Arboleda, le hizo campaña a Iván Duque en el 2018, pertenecía al Centro Democrático, llegó a ser consejero a la presidencia de Iván Duque y después lo ternó para llegar a ser fiscal general de la Nación. Ahí le compete realmente una gran cuota de responsabilidad, obviamente Iván Duque, pero más que todo a la Corte Suprema de Justicia, que fue la que lo eligió dentro de esa terna. Entonces, ¿en dónde está el comunicado por parte de la Corte Suprema de Justicia? Vamos a ver qué sucede con esa reunión que desde Presidencia se está pidiendo con las altas cortes. Vamos a ver si se va a dar también esa reunión entre Petro y Francisco Barbosa. Lo mejor, en mi opinión, es que él renuncie a la fiscalía. No lo va a hacer. Y él se va a seguir manteniendo ahí. Y ya, Luis Carlos Vélez, Vicky, ustedes escuchan la FM esta mañana, estaban diciendo que ya con eso Petro no debería tener derecho a nombrar una terna para fiscal en enero del próximo año. En enero del próximo año finaliza el periodo de Francisco Barbosa y por constitución le corresponde a Petro entonces conformar una terna como lo han hecho Duque, Santos o Uribe y ahí para atrás. Entonces dice Luis Carlos que no, que ese tema de la terna pues Petro ya no la puede hacer o que si lo va a hacer muy seguramente la Corte se la va a embolatar porque entonces se asume que, ojo a esto, se asume que esa persona que llegue a la fiscalía va a ser un subalterno directo de Petro. ¿Y es que acaso eso no fue lo que hizo Francisco Barbosa? Francisco Barbosa sí hizo un buen subalterno de Duque y de Uribe porque lo nombraron ellos y no al contrario. Escuchen ustedes entonces un fragmento de una charla que tuvieron hoy Luis Carlos y Darcy. Porque muchas personas están diciendo que esa declaración de Petro le va a salir cara en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, es que los que conocen a la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues saben de su talante. Pasa que el presidente está a punto de enviar una terna para elegir al próximo fiscal en reemplazo de Francisco Barbosa, que en teoría se tendría que ir a partir de enero del próximo año. ¿Correcto? Pues la Corte va a mirar con mucho cuidado y hasta con cierta prevención los nombres que proponga el presidente Petro. Pues para la Corte está clarísimo que ahí hay un subalterno. Pues que lo ve así. El presidente ve, exacto, que está haciendo nombrar a alguien que va a ser su subalterno. Conociendo a la Corte, pues muchos piensan que va a haber una discusión interna muy fuerte, que no se van a poner de acuerdo fácilmente,
que se van a tomar su tiempo para elegir. Ya en el pasado se han tomado hasta más de un año. Y mientras tanto, la que estaría encargada es la actual vicefiscal Marta Mancera. Ha sucedido en el pasado donde incluso las ternas se han vuelto inviables. Cierto. En un momento el expresidente Uribe dejó una terna, no se pusieron de acuerdo y el presidente Santos después llegó y la cambió. Esa es una consecuencia inevitable, Darcy. Es inevitable. Es inevitable porque los magistrados, cuando vean esa terna, claramente van a decir, estas 3 personas, si las ternó el presidente Petro es porque son absolutamente obedientes, leales, y lo que van a hacer es hacer lo que diga el presidente, Claro, que les ha dicho claro. que es su jefe. Y la opinión pública. Exacto. Y O es sea, que la terna, las hojas de vida de estos señores señoras, van a ser investigadas con lupa, pero con microscopio. además, porque mire, es que la elección es así, claro, elige la Corte Suprema de Justicia de una terna que la integra exclusivamente el presidente de la República. Hay quienes dicen, bueno, eso la debería integrar como en otros casos, pone un candidato a la Corte Suprema, pone un candidato a la Corte Constitucional, pone un candidato al Consejo de Estado, pone un candidato al presidente, es decir, que haya como una pluralidad, en este caso es el presidente. Y así ha sido siempre, ¿no? Así ha sido siempre, hay que decir. Luis Carlos, pero es que es más grave aún, pues porque, como bien lo dice Darcy, nadie distinto al presidente por orden constitucional puede entregarle esa terna a la Corte. El daño que le ha hecho el presidente es incalculable porque, independientemente de quién quede de fiscal, va a arrancar con una sombra de que está haciéndole el favor a Petro en cualquier decisión que tome. Sí. Es decir, desinstitucionalizó el presidente con esa frase a la Fiscalía General de la Nación. Toda actuación del fiscal va a quedar bajo la sombra de la duda. Y recuerde lo que dijo la exfiscal Vivian Morales, que lo primero que uno tiene que hacer cuando llega a la fiscalía es ser profundamente desagradecido y no hacerle caso y olvidarse de que el presidente de la República fue quien lo ternó. Sí, ese tema está bien complejo y las personas dicen, esto lo que pasó es que va a enredar esa elección porque los magistrados pues sin duda van a dar una fuerte discusión y puede que en algún momento determinado digan, bueno, aquí no vemos en estos 3 nombres, sean cuales sean, una independencia frente al presidente. Ahora, ya se ha hablado de unos nombres, por ejemplo, se ha hablado del secretario jurídico de Palacio, Vladimir Fernández, se ha hablado, bueno, Iván Velázquez está descartado porque no le gusta la Corte Suprema de Justicia, pero pues se ha hablado de personas cercanas, el doctor Carvajal, ex abogado de Gustavo Petro, entonces ya todo el mundo está diciendo, no, demasiado cercanos, le van a hacer caso. Claro, y lo van a demorar, y las Cortes lo van a demorar, y el Congreso lo va a demorar, y le van a devolver las ternas, y van a ir, y van pues a hay ir. que ver qué hace el presidente Petro, porque él seguramente sabe que algo de esto puede pasar, y también puede llegar a integrar una terna con personas y nombres pues alejados, nombres que no tengan un vínculo directo con él. ¿Será? Tal vez. No Pero sé. ese ya sería, digamos, un escenario que demanda mucha independencia, seguridad personal, tranquilidad y reconocimiento de la división del poder. Sí. Es la antítesis de lo que él ha dicho, es que él lo acaba de decir, Darcy. Muy complicado. En todo caso, ese tema ya se enredó. Se enredó. 8 de la mañana 26, y el de la gobernabilidad, ¿no? Por supuesto. Yo no sé qué partidos realmente quieran estar ahí muy cerca. Muy cerca, muy cerca. No sé. Los efectos que esto va a tener en las encuestas de popularidad donde realmente se mide al presidente, no con los zombies de Twitter, no. Donde realmente se mide al presidente es en encuestas de popularidad, ¿no? Y en las elecciones ahorita. Eso, ¿no? Bueno. Ahí escucharon ustedes, según para Luis Carlos y según para Darcy, es muy malo entonces que Petro nombre a una terna, porque esa terna va a estar condicionada a los intereses de Petro. Pero entonces Francisco Barbosa sí es un buen fiscal para ellos. Se dan cuenta las incoherencias, se dan cuenta que esas posturas que hoy tienen de estar preocupados porque se está rompiendo el Estado Social de Derecho, que golpe de Estado, que esto es trágico, que esto es traumático, que esto es un desastre, que pobrecito el fiscal Barbosa. Realmente todo eso hace parte de una puesta en escena. Ni el uribismo respeta el Estado Social de Derecho, ni la prensa le interesa eso. Solo les interesa poder saciar los intereses propios de Uribe, del uribismo. Y es que en Francisco Barbosa han encontrado desde la Fiscalía, que es la titular de la acción penal en Colombia, a una defensora institucional de lo que es Uribe en su proceso, en el cual hoy está imputado. No por nada Uribe tuvo que renunciar al Congreso para quitarse el fuero de encima, y la Corte Suprema de Justicia así lo permitió, para que su caso dejara de estar dentro de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que pasara a la jurisdicción ordinaria. Y han sido los jueces de la República quienes han encontrado que efectivamente ese proceso tiene que continuar, pero es el fiscal Barbosa, colocando a un fiscal delegado como Jaimes, a que digan que no, que Uribe tiene que ser declarado inocente, que Uribe ese proceso sencillamente tiene que precluir. Y hoy seguimos en eso. Y el temor del uribismo es que, claro, Francisco Barbosa se vaya a la fiscalía, no logren concretar el tema de la preclusión en favor de Uribe, y llegue entonces un fiscal ternado por Petro que sí haga el trabajo que tenga que hacer.
El fiscal, como cualquier otro juez, como cualquier otro magistrado, tiene que ser imparcial. Y Francisco Barbosa no es imparcial. Al uribismo no le interesa eso. O bueno, sí les interesa que Francisco Barbosa no sea imparcial. A ellos les interesa que sea totalmente parcializado y apegado a los intereses de Uribe. Por eso es que Luis Carlos, por eso es que Vicky, hoy están alarmadísimos, lo estuvieron todo el fin de semana, hablando de golpes de Estado, pero cuando se trata del uribismo, ahí sí son actos meramente democráticos. No me quiero alargar más, quiero dejar este tema para la consideración de ustedes. He compartido mis opiniones al respecto, me gustaría mucho saber y conocer sus apreciaciones, sus opiniones frente a este tema, porque realmente no hay que mirarlo desde el corto plazo, hay que mirarlo a lo largo de 20 años de historia en donde Uribe ha tenido el poder, en donde Uribe ha puesto a cada uno de los presidentes, Duque, Santos, ¿no? Y en donde se han tomado una serie de decisiones en detrimento del interés general para beneficiar intereses propios, intereses pequeños, los intereses de Uribe. Y como la prensa, Vicky, Luis Carlos, para estos ejemplos, sí son condescendientes, pero cuando es alguien diferente a ellos, ahí sí se rasgan las vestiduras. Muchísimas gracias a todos, que tengan un muy buen inicio de semana.